Buenos días, chicos. Vamos a esperar unos minutitos en lo que se van integrando los demás compañeros, por favor. Estoy esperando a que entre Itzel porque me va a apoyar con una proyección. Pero mientras, en lo que se van ingresando, vamos nosotros a platicar tantito. Como se dieron cuenta, pues bueno, ya el siguiente sábado ya es el final de cuatrimestre. Entonces digo, ya no tenemos nosotros como materias pendientes. Si ustedes vieron, yo ya no les dejé tarea, ya no les dejé ensayo. Les soy sincera, se me hizo como un poquito pesado el que yo les viniera dejando tarea y pues realmente ni siquiera pudieran disfrutar de los días, bueno, de la semana que tuvimos, ¿no? Porque fueron muy corto el que tuvimos entre el segundo y el tercer periodo. Estuvieron las sesiones, eran creo que 3 sesiones y nos quitaron una de vacaciones, entonces eran muy pocas las sesiones, ¿no? Entonces dije, ok, yo para qué los hago que se pongan a hacer la tarea, que se pongan a hacer el ensayo, si realmente sobre qué lo íbamos ya a venir haciendo, ¿no? Si al final del día los temas que hemos podido sacar adelante son temas que hemos podido también aterrizar. Entonces, en cuestión de su calificación del tercer parcial, pues bueno, realmente los estaría yo evaluando con lo que tuvimos de desempeño, con las 2 calificaciones que tuvimos, pero no hubo tarea, no hubo ensayo. Si quieren estar participando, se los agradecería porque para mí es muy importante el foro de discusión y obviamente las personas permítanme que dejen que pase. Ya. Entonces, las personas, obvio, que estuvieron participando conmigo y que estuvieron ahí al pendiente, pues bueno, al final del día yo creo que no tendrían como por qué preocuparse por una calificación. Quiero hacer un comentario. Tuve muchos ensayos y no nada más ensayos, también tareas entregados fuera de tiempo, ¿no? Sin embargo, si yo no los calificaba, son personitas que no están en clase o que muchas veces no se presentaron en el cuatrimestre, que si ustedes prenden la cámara, yo la verdad es que de los 23 que empezaron 47, cuestiones así, creo que identifico de carita como a 10, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, por cuestiones laborales, pues muchas veces tienen la cámara apagada. Entonces, eso a mí me cuesta trabajo para pues identificarlos, ¿no? Entonces, cuando me mandan un trabajo con un nombre, pues muchas veces ni siquiera los ubico. Pero si yo no los calificaba, esas tareas entregadas fuera de tiempo, esos ensayos entregados fuera de tiempo, pues realmente se quedaban con calificación, más bien con qué los calificaba, ¿no? Mejor dicho, al final del día no tenía con qué calificarlos porque también, tampoco tenían un foro de discusión. Entonces, pues dije, bueno, al final del día lo que hice fue calificarlos de manera pareja. Asentar una calificación de manera pareja, ahí sí no me fijé realmente en el ensayo,
y no me fijé a qué me refiero, a que les tomé el ensayo con una calificación a todos, ¿no? Calificación que fue asentada en calificación final, ¿no? Sin embargo, en lo que es la plataforma, no les había yo asignado la calificación. Me lo pidieron, ya lo hice, me estuvieron escribiendo de manera personal porque había por ahí mucha confusión de que tenían 5, tenían 6, tenían, ¿no? En calificación final, que por qué, pero sí les hice la observación que no era cuestión mía. Vienen 3 parciales y entonces en los 3 parciales, pues obviamente si tenemos a lo mejor el 10 más el 9, se los están dividiendo entre 3, más no entre 2. Por eso es que la calificación final era muy baja, porque va entre 3, pero la calificación del tercer parcial ni siquiera la tenemos. De hecho, esas calificaciones las voy a subir en el transcurso de la semana para que en nuestra siguiente sesión, que es el sábado, ya tengamos calificaciones finales y ustedes ya las hayan podido verificar previamente, y de haber alguna inconformidad o de haber algún comentario extra, con todo gusto nosotros lo podamos ver entonces para la siguiente clase, que estaríamos hablando que es la última y es el siguiente fin de semana, ¿no? Para que nosotros podamos estar en ese camino y en ese sentido de igual forma. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ya llegó Itzel, entonces Itzel, ¿me puedes apoyar, por favor? Y deme un segundito, es que no me descarga el WhatsApp y ahí es a donde Sí, tengo el claro archivo. que sí. Gracias. Demos un minutito, Itzel, en lo que nos apoya para descargar el documento. Sí, permítanos, por favor. Ahorita esta Itzel nos va a apoyar en, perdón, no había puesto el video, en proyectar lo que es una acta constitutiva de una sociedad para que veamos más o menos cómo está estructurada. En lo que si quieren, esta Itzel nos apoya en poder proyectarla. Vamos a platicar un poquito de lo que nos comentaba Bian, de lo que nos comentaba Adela, en cuestión de las sociedades civiles, ¿no? Estaba yo, me metí a estudiar el tema porque realmente me llamó mucho la atención y es un tema bastante amplio, y digo, no lo veo ya del punto de vista legal, sino del punto de vista de ustedes, ¿no? Porque ustedes como contadores, sí ahí tienen que tener como la mínima línea, el mínimo rango, y es lo que yo leía y estudiaba. Es muy fácil de confundir una sociedad civil que anónima, ¿no? Y nos marca de pequeñas diferencias en las cuales nosotros podemos simplemente darnos cuenta cuál es cuál. Independientemente, hay que recordar que la sociedad civil también tiene que ir inscrita, ¿no? También tiene que tener un RFC, también tiene que tener un acta constitutiva, también tiene que tener un capital
capital, también tiene que tener una denominación o razón social, ¿no? A diferencia de lo que vamos a ver ahorita, con gusto, conforme la vayamos viendo, vamos haciendo las observaciones de la diferencia con la sociedad, ¿sale? Listo, profesora. Esta es la parte de los estatutos. Estos son los estatutos de nuestra sociedad anónima. Esta es una, permítanme. Perdón, es que eso de tener perrito en casa. Entonces, nosotros al hacer el acta constitutiva, acuérdense lo que nos comentaba esta Lilia, si no mal recuerdo, Almazán, lo que nos decía, nosotros tenemos que tener un permiso. Ese permiso, primero, ¿ante qué secretaría nosotros lo vamos a tramitar? Era la Secretaría de Economía. Itzel, por ahí tenemos el permiso. ¿Me puedes apoyar a proyectar ese? Porfa. Sí, voy. Sí, gracias. ¿Sí se ve, profesora? Sí, ahí sí se ve. Este es el permiso que se acuerdan que nos decía Lilia que nosotros tenemos que tener para que podamos nosotros ingresarlo a la Secretaría de Economía. Ahí viene la precodificada, que es el registro público, y sobre esta es sobre la que nosotros vamos a tener que colocar los datos que nos vayan pidiendo. Le vas moviendo, por favor, la constitución de la sociedad mercantil, pues obviamente ahí nosotros vamos en catálogo o bien nosotros ahí vamos a colocar el tipo de sociedad que nosotros estamos buscando crear o que se nos pida, que se nos pueda autorizar, ¿no? En la modalidad vamos ahí a colocar si es capital variable o no. ¿Por qué decíamos que todas las sociedades en su mayoría suelen ser de capital variable? ¿Quién me apoya? Buenos días, Miss. Para proteger a los socios. Muchas gracias, bien. Aparte de bueno, más bien, no es aparte. Explícame a qué te refieres con proteger a los socios. Bueno, por ejemplo, ya sería como que ya más de dos accionistas y entonces, obviamente que el capital como ya es la aportación ya viene de varios, pues no sé, bueno, yo leí que es para proteger, por ejemplo, pues sí, que no. La inversión. Legalmente, que legalmente es diferente demandar a una sociedad que, por ejemplo, a Vianey Vega. Sí, claro, porque en el acta constitutiva, entonces los socios van a tener esa parte de responsabilidad, así como también van a tener esa parte de beneficios. Sin embargo, una parte importante que también quiero aquí hacer como la observación, el que sean de capital variable es porque nos van a permitir el no encuadrarnos o el no cerrarnos a cierto monto, sino al contrario, nos van a apoyar o en su mayoría son sociedades de capital variable por precisamente, valga la redundancia, lo variable y volátil que puede ser nuestro capital. Sin embargo, nosotros hacemos una sociedad o creamos estas sociedades para pensar que el capital va a ir creciendo. Sin embargo, también como dice esta bien, ¿qué pasa que va en decremento? Ah, bueno, pero entonces ahí entonces también estamos protegiendo la parte de los socios, ¿no? Precisamente por eso es que en México la mayoría de nuestras sociedades suelen ser de capital variable, ¿no? Por instrumento, bueno, estas son ya lo que nosotros vamos a ir teniendo ya como datos, la fecha formalizado, obviamente el acta, ya nosotros la tenemos, se acuerdan que primero íbamos con el notario y hacíamos el acta, que ahorita es a la que vamos a regresar tantito, y ahí se nos va a fijar el número, el volumen, el libro sobre la cual la vamos a registrar ante el notario.
Y de ahí, entonces nosotros ya vamos haciéndolo, ¿no? Y ahí formalizado ante quién, pues bueno, ante quien lo hayamos realizado, el nombre, el número, se constituyó la sociedad denominada, incluyendo el tipo social. Por favor, Itzel. La duración, el domicilio, el objeto principal de la sociedad, que es algo muy importante, el capital social mínimo, que es con lo que se podría registrar, y pues obviamente nosotros las suscritas, ¿no? El primer apellido y son las personas que nosotros vamos a ingresar. ¿Se acuerdan que nos pedían este tipo de información? Y ahí es en donde viene, ¿no? En donde vamos a colocar nosotros toda la información que requerimos. Nacionalidad, el nombre, RFC, si estamos registrados, con qué número de acciones o partes sociales estaríamos ingresando. ¿Por qué? Porque reitero, este es el permiso que se va para la Secretaría de Economía. Listo. Y de ahí, pues obviamente, lo que nosotros vamos a estar autorizando, las facultades que estaríamos teniendo, de igual manera en los cargos, que es en el registro que nosotros también tenemos que tener, ahí viene, ¿no? Y ahí viene todos los demás nombramientos y las partes que nosotros vamos a tener, si vamos a hacer pues obviamente socios, en qué cantidad, si vamos nosotros a ser secretario, toda esa parte nosotros vamos a checarlo, ¿no? El órgano de vigilancia, quién lo va a integrar, las partes de socios o bien el presidente, quién sería. El permiso de relaciones exteriores también se solicita. Muévele si quieres, Itzel. Este permiso, si quieren, nosotros lo tenemos en lo que es el archivo como tal. Ahorita, si quieren, lo compartimos para que también ustedes lo tengan y lo puedan ir desmenuzando. Reitero, son temas o bien son cuestiones para crear la sociedad que nosotros ya habíamos estado viendo, pero como tal solamente lo habíamos mencionado, más no habíamos nosotros, lo habíamos visto de manera física y pues sin embargo siempre es importante que lo tengan para que nosotros podamos verificar. Por ahí Betty me había alzado la manita, perdóname Betty. No se preocupe, profesora, buenos días. Buenos días, dime. Ahorita que estaba viendo este formato, vi que decía, no le sube tantito porque ya se me olvidó. No solo nombramientos, sino facultades. Las facultades que tenga cada socio hace, si eran facultades, sí. ¿Se deben de expresar en este formato? Así es. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros vamos, reitero, la facultad de un socio, ejemplo, si tú y yo nos asociamos, Betty, a lo mejor tú vas a entrar con 500,000 pesos y yo a lo mejor con 50,000. Entonces, el hecho, sí, las dos vamos a entrar como socias, pero las facultades que podemos tener son diferentes. ¿Por qué motivo? De entrada, por la cantidad de capital que tú estás teniendo. A lo mejor tú vas a tener como socia mayoritaria que tomar otro tipo de decisiones que yo como socia minoritaria no podría. ¿Por qué? Porque reitero, en todo tipo de sociedad, cada socio va a tener un tipo de facultad. Ejemplo, en las sociedades de responsabilidad limitada, todavía estas facultades son más marcadas y son más descritas a detalle, precisamente por el tipo de socios que tenemos. Vamos nosotros, por así decirlo, dentro de este permiso, ahí nos va a ayudar a delimitar las responsabilidades o las facultades que cada uno pueda tener. Y esta, profesora, no es así como que delimitativo, porque si por algo en la jerarquía de lo que pusimos cada quien, no sé, se olvida decir que, no sé, que además de ser socia, tengo, no sé, algo como un consejo de administración o que puedo intervenir en algo. Si no lo puse, ya no funciona. Ahí está tu órgano de vigilancia. Ese órgano de vigilancia
te va a ayudar a subsanar precisamente esa parte de lo que nosotros estamos omitiendo. ¿Por qué? Porque si, y digo, Itzel no me va a dejar mentir y creo que pues es un tema que a lo mejor a grosso modo, pero todos conocemos, las lagunas en el derecho, ¿no? Por así decirlo, que es un tema que pues a lo mejor todos hemos escuchado en algún momento. ¿Qué pasa si yo quiero pelear, solicitar o demandar, etcétera, algo que no está en específico en la ley? Que no hay una ley que me lo plasme como tal, pues bueno, hay una laguna entonces en el derecho. Sin embargo, en estas facultades, perdón el ejemplo, pero es muy parecido a lo que me preguntas, Betty, ¿qué pasa si dentro de la redacción de todas estas facultades, y no porque se omita, sino porque muchas veces a lo mejor en el transcurso de la sociedad o en la evolución de la sociedad, entonces se puede dar que tengamos otro tipo de facultades? Para ello está nuestro órgano de vigilancia. ¿Por qué? Porque también lo podemos hacer. Sin embargo, no es delimitativa. ¿Por qué? Porque también en tu acta, junto al notario que también te hizo el protocolo, lo podemos agregar, ¿no? Pero entre que esto pasa, tu órgano de vigilancia, en ejemplo, para una toma de decisiones, es quien te puede apoyar. ¿Sí? Ok, profesora, muchas gracias. Para servirte, Betty. Adela. Hola, Miss, buenos días. Buenos días. Nada más preguntarle, Miss, este formato, ¿quién es apto para llenarlo? Los que lo tienen que llenar los que van a hacer la asociación, un abogado o el notario que va a empezar todo este trámite de la... De hecho, en su mayoría te lo llenan los notarios, porque si te diste cuenta, arribita de este formato, ahí te decían ante qué autoridad le estás dando trámite, ¿no? Y venía el corredor, venía el notario y venía algo más, ¿no? Sin embargo, pues obviamente, si tú vas como socia y a lo mejor desconoces del tema o a lo mejor te cuesta un poquito más de trabajo en cuestión a lo mejor de decir, como ahorita, ¿no? Por ejemplo, de las facultades, ¿no? De redactarlas. No, bueno, es que yo desconozco, ¿no? O a lo que me estoy afrontando. Sin embargo, cuando eres una persona física, pues al final del día, reitero, pues a lo mejor vas a decir, bueno, pero esto cómo se llena. Sin embargo, como también nos decía Lilia Almazán en la sesión pasada, en su mayoría este tipo de trámites te los hace el notario. El mismo notario que te está haciendo el preregistro, por así decirlo. Entonces ahí es en donde te asignan el número de libro, el número de volumen, en toda esta parte, y ellos al momento de saber qué tipo de sociedad es la que están redactando, pues ellos mismos entonces colocan a lo mejor este tipo de información, como decía Betty, de las facultades, ¿no? Ya saben de qué tipo de sociedad estamos hablando y qué tipo entonces de información es la que nos va a ir a nosotros protegiendo. ¿No? Gracias, Miss. No por nada. Gracias, Itzel. Todo volvemos a lo mismo. Y el formato como tal, ahorita lo vamos a compartir para que lo tengan. En caso de que ustedes, si quisieran, se dieran a la tarea de poderlo llenar para que ustedes vieran más o menos cómo es y surgiera alguna duda sin mayor tema. Sin embargo, sí quería que lo vieran, que lo conocieran, que vieran los datos que a nosotros se nos están requiriendo para que nosotros de ahí, pues bueno, podamos nosotros sacar algunas dudas. ¿Qué pasa con una sociedad? La sociedad civil también se va a registrar con el mismo formato. ¿Quién tiene la respuesta o quién sabría? ¿Alguien que quiera participar? Itzel, Lidia, Bian. ¿No? Adela. Creo que sí, Miss, también se registra, porque como, bueno, económicamente la Secretaría de Economía, pues, una parte de tener, ahora sí que, como que el registro de todo ese tipo de sociedades y asociaciones, como dato, no sé si sea un dato estadístico o bien si arroje algún indicador económico. Perfecto, muchas gracias. Betty. Sí se registra, profesora, pero con el RFC, que es lo que nos identifica.
como personas físicas. Se va a registrar tu sociedad civil con el RFC de los que formen parte como socios. No, equivoqué no entendí entonces la pregunta. Yo les preguntaba que si la sociedad civil al momento de, porque nosotros estamos viendo el formato para poder registrar una sociedad anónima, que era la que nos dio todo el curso, esta Lilia Almazán en la sesión pasada, ¿no? En que nos decía todos los pasos y todo lo que se tenía que hacer. Entonces mi pregunta es, ok, y ya ves que decía Adela, es que sí habría que ver la diferencia con una sociedad civil que una sociedad anónima. Entonces yo les preguntaba, ¿ustedes sabrán si la sociedad civil lleva el mismo registro? Adela, tienes la manita. Yo pienso que sí lleva un registro, pero probablemente no sea, bueno, no sea igual, porque este formato, por ejemplo, a principios dice que para sociedades mercantiles, ¿no? Y esa es la diferencia, pues precisamente, ¿no? Con una sociedad anónima y la sociedad civil. La sociedad anónima es mercantil y obviamente estamos hablando de otro tipo de sociedades. Perfecto, muchas gracias, Adela. Lilia. Sí es el mismo formato, o sea, sí es el mismo formato el que nosotros debemos de meter para poder hacer una AC, una SC, una S de capital variable, es el mismo formato. Y en relación a lo que hace un rato también Betty preguntaba de que cuando se nos olvida nombrar alguna facultad que nosotros debemos de tener como socios y los nombramientos que nos dan, también ahí nosotros sí podemos hacer algún cambio en el acta constitutiva, siempre y cuando también lo hagamos ante el notario ante cualquier notario, se puede hacer cualquier cambio de nombramiento de alguna facultad que nosotros tengamos, inclusive de dar de alta a otro socio, de dar de baja a algún socio, algún nombramiento, todo eso nuestra acta constitutiva puede tener las modificaciones que sean necesarias y van a ser anexadas al mismo documento, pero todo se tiene que hacer notariado también. Muchísimas gracias, Lilia. Precisamente eso era lo que le comentaba yo a Betty, ¿no? No es una delimitación como tal el que nosotros describamos las facultades, porque de hecho, si se dan cuenta en el registro, nada más vienen hasta como ciertos números de caracteres, ¿no? Entonces, pues al final del día muchas veces nos va a ser imposible a lo mejor redactar como tal todas esas facultades, pero no es delimitativa. ¿Por qué? Porque como les hacía mención, sí se puede agregar, siempre y cuando pues obviamente nosotros lo hagamos ante la autoridad que corresponde para que podamos agregar, o a lo mejor si no es tanto agregar, cambiar, y que sí se puede especificar, ¿no? E irnos más a detalle. ¿Qué pasa con una sociedad civil? La sociedad civil, efectivamente, el mismo formato que nosotros vamos a tener es el mismo formato que se va a crear con una sociedad. Sin embargo, la sociedad civil, a diferencia de la sociedad anónima, y un ejemplo muy marcado es que todas las, supuestamente, ¿verdad? Y digo supuestamente porque ustedes como contadores me imagino que han de tener más conocimiento de ello a lo largo ya de su estudio, de su carrera, que su servidora. Pero supuestamente la sociedad civil, toda ganancia que tenga, obviamente para empezar no es un giro comercial. No, la sociedad civil no va a tener como tal la actividad comercial, a diferencia de una sociedad anónima, ¿no? Lo que es los beneficios que tenga una sociedad anónima, pues obviamente es decir, la remuneración, lo económico, ¿quiénes son los principales beneficiados? Los socios, ¿no? Y entonces sobre ello, pues obviamente va a ser variable, vamos a tener ganancias, etcétera. A diferencia de una sociedad civil, las ganancias o lo que ellos reciban se ven obligados a hacer la inversión nuevamente en la sociedad civil. Las remuneraciones que tengan están ellos obligadas a invertir parte de las mismas dentro de la misma sociedad civil. ¿Qué pasa? Yo me pregunto, ¿qué pasa por decir con una escuela particular? Una escuela particular es un super negocio y deja mucho. Entonces, a ver, ¿tienes que tener una acta? Sí. ¿Tienes que tener socios? Sí. Pero por decir ejemplo, en la pandemia,
En la pandemia, en donde nosotros, pues no hiciste uso de luz, de agua, de instalaciones, ¿no? Entonces, fueron muchas cosas las que se ahorraron y a todos estábamos estudiando en casa. Entonces, ¿a poco toda esa remuneración que tú tuviste de colegiaturas las volviste a invertir porque así estás obligado, ¿no? Y entonces digo, de ahí viene la tarea o el trabajo del contador para que entonces ustedes puedan ver cómo hacen las declaraciones, cuáles son los ingresos, cuál es la inversión y sobre todo, pues obviamente manejar bien ese registro, porque pues al final del día, si como sociedad a mí me están obligando a invertir, cuánto es lo que estoy recibiendo y cuánto es lo que estoy invirtiendo y cuánto es la ganancia, porque al final del día como socios se supondría que quedan en segundo nivel porque lo principal es la inversión nuevamente. Pero continuamos, por favor, Itzel, porfa. El domicilio de los socios. Pues obviamente ahí viene la constitución de la sociedad, que es lo que el equipo que nos hizo mención, ¿no? Del cómo se va a ir constituyendo una sociedad. Ellos no lo agregan aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente lo que decíamos, muchas veces, ¿quién lo llena? Y en el mismo formato lo estamos viendo, que viene marcada la persona física o la persona moral. Entonces, si es una persona moral, un chico emprendedor de 20, 22 años que se está asociando, que es la primera sociedad que quiere crear y va y se investiga y él quiere hacer el llenado, etcétera, pues obviamente se nos complica un poquito más el entendimiento o la comprensión de lo mismo, ¿no? Ustedes al inicio del cuatrimestre me decían, maestra, es que ya hemos visto esto y ya no lo sabemos de pies a cabeza. Entonces, sin embargo, el hecho de que lo conozcamos, de que lo hayamos estudiado, no es lo mismo a verlo. Y aún así, teniendo el conocimiento que es importante para ustedes como contadores, aún así nosotros al momento de enfrentarnos a un llenado, todavía nos vemos así como que delimitados. ¿Por qué? Porque nos cuesta entender algún otro tipo de concepto. Pero sin embargo, aquí vienen las consideraciones que tenemos que tener para el llenado del formato, ¿no? Y es todo, obviamente, de lo que ya hemos venido estudiando y de lo que los compañeros nos apoyaron en exponer. Por favor, Itzel. Y obviamente son los pasos también que tenemos que llevar, ¿no? La cambio ya para los estatutos. Sí, por favor, Itzel. De todas maneras, ahorita si me apoyas en enviarlo al grupo para que todos los compañeros lo tengamos y en la siguiente sesión, como les comentaba, que es la última y ya van a tener calificaciones finales y esa parte, si una vez que ustedes ya hayan tenido estos formatos y los quieren estudiar, los quieren checar y tenemos algún tipo de duda o de comentario extra, con todo gusto dentro de 8 días estoy a sus órdenes, pero ahorita a grosso modo lo que quiero es que vayan conociendo más que nada, digo, no sé, no todos tenemos la oportunidad, no todos tenemos el acceso a este tipo de información. Reitero, lo hemos venido estudiando, sin embargo, es muy diferente lo que se estudia y lo que dice la ley que a lo que nosotros estamos plasmando y el cómo se realiza y el cómo se redacta, ¿no? Entonces, si el día de mañana ustedes quieren ir con el notario y hacer una sociedad, bueno, que por lo menos tengan conocimiento de cómo está conformado un acta constitutiva, de cómo ustedes mismos al momento de descargar el archivo pueden hacer un cortar y pegar y dedicarse a hacer el ejercicio de crear esta sociedad para que ustedes vean todos los datos que hemos venido estudiando y lo que conlleva, ¿no? Los estatutos sociales, denominación, objeto, duración y domicilio. Datos principales que nos recordaron muchas veces nuestros compañeros que van de la mano con la constitución de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí es en donde nos dicen que siempre se va a regir por ser capital variable, ¿no? De entrada, ahí ya tenemos entonces el tipo de sociedad que nosotros estamos creando. ¿Le puedes ir moviendo, Itzel, por favor?
Menos, ya te me fuiste. Menos. Eran nada más unos rengloncitos. Menos. Ahí está. La sociedad, el objeto que va a tener el tipo de sociedad que es. Bueno, la sociedad que yo estoy creando, el objeto que va a ser es los previos permisos, licencias, concesiones, homologaciones o autorizaciones que sean necesarias para lo siguiente, ¿no? Y entonces ahí viene a lo que nosotros, por así decirlo, vamos a desarrollar dentro de la sociedad, el objeto de nuestra sociedad, ¿no? Y ahí entonces viene, bueno, como punto A, la compraventa, etcétera, y ustedes ahí lo están leyendo, de muebles, inmuebles, como la venta de comisión de toda clase de productos, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Compra, venta, arrendamientos o arrendamiento, importación, exportación, fabricación, afectación y fideicomiso, y en general la comercialización, importación, exportación. ¿Qué pasa si dentro de este desarrollo o de este descripción del objeto pasa lo que decía Betty Monroy? Que se nos fuera por ahí algo que nosotros queremos o que dentro del avance de nuestra sociedad se haya dado. No pasa nada, se agrega de igual manera con el notario y de igual manera en nuestra acta. Se hace un anexo. Sin embargo, no nos estamos nosotros delimitando, simplemente lo estamos desarrollando para efecto de la constitución de la misma. ¿Le bajas, por favor, Itzel? Gracias. Ahí viene la realización de los contratos, gestorías, trámites necesarios para que nosotros podamos llevar a cabo nuestro objeto social. ¿A qué se refiere? ¿Qué pasa si nosotros no hacemos o no colocamos toda esta parte del objeto social o de los actos que requiero para hacer el objeto social? Tendríamos entonces que depender de otra sociedad, para que entonces otra sociedad o bien, otra persona moral física nos lleve a cabo todos estos trámites, ¿no? Gestoría, contratos, licencias. ¿Qué pasa si nosotros al momento de hacer la constitución estamos nosotros diciendo que todos los trámites también legales los vamos a hacer nosotros? Es decir, nosotros como sociedad también estamos facultados, o la creación de nuestra sociedad va a ser para que no nada más sea mi objeto de comercialización, sino también el trámite previo, ¿no? De igual manera, es como lo antes, el efecto del el objetivo, por así decir, de la sociedad, y el después. Entonces, sobre eso es que también nosotros podemos trabajarlo y hacer la mención del objeto social. Ahí están hablando de que también van a tener aplicación de capacitación, conferencias, establecimientos, arrendamientos para servicio, de todo lo que te incluya el objeto social al que te estás desarrollando. Por favor, Itzel. Viene a detalle, pues obviamente todo lo que son el objeto como tal de la sociedad. Continúa, por favor, Itzel. Todos esos incisos, volvemos a lo mismo, ustedes los van a tener, no hay ningún problema, pero para que vean, nosotros lo tenemos en ley. Sin embargo, al momento de que nosotros lo plasmamos en un acta constitutiva es muy diferente. ¿Por qué? Porque sí, en efecto, nada más nos marca el objeto. Para empezar, nosotros tenemos que ver el tipo de sociedad, el objeto, el público al cual vamos dirigidos, y teniendo nosotros al público al cual vamos a querer enfocarnos, entonces de ahí es que nosotros podemos desarrollar todas estas facultades que tendremos como objetivo por parte de nuestra sociedad, ¿no? Al final no tendría caso que yo me pusiera a leer ahorita con ustedes todos estos objetos. ¿Por qué? Porque en primera lo van a tener, y en segunda es para que nosotros podamos visualizar que en la ley nos dice, ok, se va a marcar el objeto de la sociedad, ¿no? Y cuando vemos un acta constitutiva, ¿qué aplica o qué implica el que tengamos nada más el mencionar el objeto?
vean cuántos incisos ya llevamos desarrollados de una sola sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que ver inciso con inciso de lo que nos habla, del objeto, y entonces sobre eso desarrollarlo. No nos podemos nosotros decir, ah, bueno, nada más me dedico a esto. No, ¿qué es lo que te conlleva para dedicarte a todo ello, no? Gracias, Itzel. Muchas de las palabras que pues obviamente vienen en términos legales, pero nada que nosotros no podamos interpretar o de lo que ya hayamos visto dentro de nuestra misma clase. Y el acta constitutiva, en donde va a tener más peso, efectivamente, pues obviamente es en la redacción de lo que es el objetivo, ¿no? El objeto de mi sociedad. ¿Por qué? Porque pues es a lo que nos vamos a dedicar. Y no, reitero, y es muy importante que nosotros tengamos esto en consideración. No nada más es a lo que nos vamos a dedicar, no nos podemos encasillar en una sociedad así, sino todo lo que conlleva. ¿Por qué? Porque si no lo plasmas, se plasma, después viene el que tengamos que hacer otra vez el trámite, ¿no? Si nosotros como sociedad no estamos capacitados o no hacemos el asentamiento de que a lo mejor la capacitación, ¿no? Ah, bueno, entonces es que tú como sociedad aquí no lo estás colocando y a la gente que tú traigas, pues tú no tienes la facultad para entonces darles la capacitación para tu trabajador. Entonces, si nosotros lo tenemos, sí está el objeto, ¿no? Y sí está entonces la capacitación que yo como empresa puedo entonces brindarle a todos mis trabajadores. ¿Qué pasa si no lo tuviera? Pues entonces haces contratación de un tercero para que lo venga a ejercer, ¿no? Sin embargo, reitero, no le veo caso el hecho de que tengamos nosotros que estar leyendo cada uno. ¿Por qué? Porque pues ya ustedes en primera a lo mejor lo conocen a grosso modo, ahorita lo van a poder ver y lo van a poder estudiar y lo van a poder leer a detalle para que ustedes se den cuenta al final del día el cómo se va redactando, ¿no? Mande, Adela. Sí, Miss. Una pregunta. Bueno, Una respuesta. Lo que pasa es de que, bueno, en donde yo trabajo, se realizan todos este tipo de trámites y a veces en la acta constitutiva estaban comentando, como tiene poco que yo acabo de entrar, entonces estoy como que no lo entiendo bien, pero me dicen que luego en el acta constitutiva viene ahí mismo a quién es el administrador, el único administrador único, ¿no? O sea, porque también luego les piden la carta poder. Entonces, dice, no, es que a veces en el acta constitutiva viene, pero esa parte como que no sé definirla bien. Por ejemplo, en qué parte viene, si solamente el acta constitutiva viene, pues sí, asignado quién es el responsable. Muchas veces lo plasman en lo que decíamos ahorita, en lo que platicamos, en el órgano de vigilancia. Ahí es en donde muchas veces lo van a plasmar, pero hay empresas o hay sociedades que lo hacen de manera anexa. ¿Por qué? Porque también te dan la facultad de tener esta carta poder. Y entonces esta carta poder, perdón, Lilia. Yo creo que a lo que se refiere esta Adela es al representante legal. Ah, y ok. Sí, efectivamente, sí, porque es quien tiene ahora sí que la carta facultad poder, sí, de hacer los trámites necesarios en diferentes dependencias. Entonces es el representante legal y efectivamente muchas veces ese poder se tiene que marcar ahí mismo en el acta constitutiva y si no se hace por separado, pero lo que normalmente buscan es el representante legal. Es lo que a lo que están a lo que se refiere Adela, no es el administrador único, es representante legal quien tiene el poder de hacer cualquier trámite ante cualquier dependencia, oficina o llámese como se llame, es quien va a hacerlo, pero sí, yo creo que más adelante en el acta constitutiva lo que vamos a estamos ver. dando esta Itzel, lo vamos a encontrar, porque sí, en algunas ocasiones, ahí mismo en el acta que se hace por primera vez, se hace mención de quién va a ser, quién nos va a representar. Y si no, hay otras ocasiones que lo hacen por separado. ¿Por qué? Porque no solamente podemos nombrar un representante legal,
sino podemos nombrar muchos representantes legales o varios, y entonces lo hacemos por separado. Por separado. Se le fue el internet a Lilia. Lo hacemos por separado y ¿qué es lo que o sea, efectivamente, si tú bueno, También podemos. ¿se le está cortando el internet o es el mío? No, se le está cortando, Miss. Tu micro, Lilia, es que se te está cortando y no se te escuchaba. Ahí Hola, ya, hola. ahí ya. Te quedaste en que lo hacían por separado. Y creo que ya no se escuchaba. No, Pero ya sí. no se escuchó. Ajá, sí le digo que yo creo que más adelante en la que nos está mostrando Itzel va a venir, y si no, porque sí, casi en la mayoría sí se hace desde la primera vez, quién nos va a representar, y si no se hace por separado, si queremos que otra persona sea nuestro representante. Y muchas veces esas personas ajenas o esos representantes, muchas gracias Lilia, Exactamente. sí se hacen, ¿por qué? Porque pues obviamente hay veces que son dentro de los mismos socios, sin embargo, cuando no lo son, puede ser pues el cuando socio, puedes. porque hay ocasiones que inclusive yo como socia puedo nombrar a lo mejor a mi contador para que vaya y me represente. Entonces en eso yo le tengo que dar por separado el poder notarial. Así es, y entonces como tú se los das por separado, muchas veces es como a efecto de trabajar, a efecto de poder hacer trámites, es muchísimo más cómodo porque nada más llevas el poder. A que si a lo mejor queda definido desde tu acta, imagínate para todo trámite estar cargando con toda el acta, ¿no? O ejemplo, que a lo mejor sea un externo y sea un abogado, ¿no? Entonces al momento de que te va a representar, tiene que ingresar toda el acta, ¿no? Para que vean todo en dónde estás tú autorizado como representante legal. Y sin embargo, ahí es en donde se te estaría dando a ti la personalidad, y por ello es que muchas veces si nos vamos nosotros a los juzgados civiles ahí de Juárez, o nos vamos a los mercantiles sobre todo, vemos expedientes de este tamaño. ¿Por qué? Porque de entrada el acta constitutiva ya cuánto abarca, pero es en donde está especificado la personalidad que nosotros tenemos para poder representar a ese tipo de sociedad. Olga, tienes tu manita. Sí, Miss, nada más era preguntarle que los representantes legales pues no siempre tienen que ser socios, ¿no? O estar en sus actas constitutivas, porque yo recuerdo que en empresas que yo he elaborado, el representante legal puede ser el de recursos humanos. ¿Por qué? Porque él hace trámites ante la Secretaría del Trabajo o también ante el IMSS. Entonces tienen ellos un poder notarial que les da precisamente ese poder de poder firmar algún documento y no regresar a la empresa a que lo firme el socio, el presidente o algo así, sino que ellos tienen ese poder para poder firmar o tomar alguna decisión, ¿no? Momentánea. Sí, y para puede poder estar variado. Puede sí, ser claro. él. Recuerdo que también era el gestor de vehículos que llevaba sobre las altas y bajas de los vehículos. También él tenía otro poder. ¿Sí? Y acudían cuando se iba a hacer el cambio o que ya no trabajaba, acudían a la notaría, le daban ese nuevo poder notarial y ya era como ejercía su fuerza del documento, ¿no? Y no me vas a dejar mentir, Olga, a lo mejor algo tan trivial, a lo mejor hasta la contratación de una línea telefónica, ¿no? Hasta eso, obviamente, ¿quién lo va a hacer? El representante. Y entonces vas a las oficinas y te piden que presentes en donde tú tienes esa autorización, esa autoridad para poder realizar este tipo de trámite. ¿Por qué? Porque por más trivial que sea el trámite, siempre vas a tener que presentar en dónde estás tú con esa autorización, ¿no? Pero sí, y de hecho sí, y en su mayoría muchas veces, como no son precisamente socios, entonces tenemos que estar anexando lo que decía Lilia, lo que yo les comentaba, el poder. Obviamente lo vas a hacer ante tu notario, lo agregas a tu acta, pero por eso es que sí, en su mayoría van definidos desde nuestra acta constitutiva, pero reitero, no está delimitativa a que podamos agregar a alguien más. ¿Por qué? Porque a lo mejor Olga, al momento de la creación de la sociedad, puso a su esposo que es abogado, ¿no? Y lo puso. Y no sabemos si en el paso, pues a lo mejor hasta se divorcie. Entonces, en la revocación y viene entonces el ingresar a alguien más.
¿no? Entonces, todo este tipo, sin movimientos o permisos, lo podemos hacer, lo podemos negar, siempre y cuando pues esté dentro de nuestra acta. Bien, muchas gracias, Olga. Bien. Ay, sí, Miss. Ajá, eso también como que contesta un poquito la pregunta de mi compañera Adela. Ajá, no, de Adela y de... Ay, se me fue el nombre. De la primera Betty. Ajá, de mi compañera Betty. Que por eso es importante designarle una actividad a cada persona, porque como usted dice, ya nos podemos evitar a lo mejor un trámite secundario, pero también esos poderes tienen que ver mucho con esa actividad o con motivo, ¿no? El por cuál se constituye la empresa, porque efectivamente, a lo mejor dentro de una empresa que se dedica, por ejemplo, a veces tiene hasta 5 o 6 o 7 actividades, entonces, pues se puede designar a un especialista tal vez en esa materia, ¿no? O por ejemplo, de recursos humanos, pues ella, como lo dijo mi compañera Olguita, ¿no? Tiene facultades pues para esto, ¿no? Porque él es ahora sí que el especialista y él sabe qué tiene que hacer a la secretaría, ¿no? O por ejemplo, en Hacienda, bueno, lo vamos a designar al contador general porque pues él va a hacer todos los trámites y todo lo que se refiere a eso, pues él lo va a tener que hacer. Otro, por ejemplo, no sé, el que se dedica a los seguros, pues es que él lo va a necesitar porque nuestras unidades siempre tienen que estar aseguradas y entonces él va a tener que estar allá. Y entonces a veces el que se lo designen a una sola persona y tenga que hacer varios trámites, pues también no va a ser como que muy cómodo. Y que es muy... Sí, perdón, continúa, perdón, bien. Ay, perdón. Entonces sí, eso responde a la pregunta de Betty. Por eso es importante que cuando vayas a realizar o a constituir tu sociedad, sí designes qué papel le corresponde a cada quien y ver qué te conviene. Si va a ser una persona de fuera que te va a realizar los trámites o ustedes mismos, ¿no? Como que ya depende de qué es lo que las necesidades de esa actividad o de esa constitución. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias. Y de lo que acabas de hacer mención, para allá iba mi comentario, pero se lo quiero dejar a Itzel, que no puede levantar la mano y lo está colocando en el chat. En el tipo de mandato, por favor, Itzel. Es que justamente, o sea, en el acta constitutiva lo que se va a establecer es el Consejo de Administración. A este Consejo de Administración se le van a otorgar poderes en específico que están encaminados a un mandato en particular. Hay mandatos que pueden ser exclusivamente para que vaya y presente algún escrito ante un notario, y hay mandatos que pueden ser muchísimo más amplios, en los que pueden incluso representar a la empresa en contiendas judiciales y de todos los ámbitos, penal, civil, mercantil, laboral, etc. Por eso sí es importante que se defina, y efectivamente, como lo dijo Lilia, generalmente viene como por ahí de las cláusulas, creo que generalmente es la octava novena, a donde viene ya la designación de cómo viene el Consejo de Administración y qué poderes van a tener. Lo que pasa es que nosotros nos adelantamos un poquito mucho. Entonces, las preguntas de las compañeras nos hicieron que nos adelantáramos a darles respuesta a unas cosas que vienen más adelante. Por eso les digo, qué bueno que salgan estas dudas. Al momento, ya lo tienen en el chat, ya lo mandó Itzel. Al momento de que lo abran, ya pueden también ustedes ir viendo lo que ahorita estamos platicando. Así es, y también es bien importante, por ejemplo, si en el Consejo de Administración se señala que va a haber un administrador único o que este consejo va a ser, tiene las mismas facultades todos en su conjunto, también hay que verificar si es que van a poder actuar de manera independiente o si forzosamente tienen que actuar en conjunto. Es decir, si basta con la firma de uno para que el acto que lleven a cabo tenga validez, o si se requiere la firma en consenso de todo el Consejo de Administración para que en verdad tenga validez. Ahora, si llegara a ser de manera separada, es decir, que baste con una sola firma, y si esta persona, como bien lo refirió la profesora,
quiere otorgar un poder a alguien más y esa persona a su misma vez quiere otorgar también otro poder, es importante que en ese otorgamiento de poderes se haga alusión siempre al documento en el cual está dando origen a que tengamos esas facultades, porque todo eso tiene que hacer un rastreo el notario para verificar que efectivamente cuente con las facultades. Es prácticamente... Y que obviamente va asentado. Exactamente, porque tiene que revisar que sí se le hayan otorgado y que además estén vigentes, que no le hayan sido revocadas. Efectivamente, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. El hecho de que nosotros lo establecemos no quiere decir que mientras dure la sociedad vaya a tener que ser de esa manera. También lo podemos tanto autorizar como revocar y es como decía Olga, ¿no? Al final del día habría que ver y como dice Bian, como dice Escobar, dependiendo el área, dependiendo el tipo de poder que nosotros estamos otorgando. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor nada más es para gestiones, ¿no? Y entonces sobre eso es sobre lo que se va a realizar. Sin embargo, hay de igual manera que autorizarlo, se me fue la palabra, especificarlo y asentarlo para que nosotros también obviamente lo tengamos en el registro con el notario para que tengamos nosotros sabiendo que estamos presentes y que está vigente, ¿no? ¿Le continuamos, por favor, Itzel? Ahí viene el capital y las acciones, ¿no? Obviamente el capital con cuánto se va a ingresar, obviamente nos pide la cantidad tanto en número como en peso, perdón, en número como en letra, ¿no? Es también ahí muy importante que nosotros lo especifiquemos. Obviamente cuánto va a valer cada una de nuestras acciones, ahí también nosotros lo estaríamos colocando. Reitero, y es muy importante que esto se tenga siempre muy presente, el que nosotros hagamos o especifiquemos una cifra, una facultad, una obligación, algo en el acta constitutiva, no es delimitativa. Siempre podemos nosotros cambiarlo siempre y cuando lo hagamos ante el notario y quede asentado dentro de la misma acta, ¿sale? Ahí nosotros lo podemos ir bajando bien el capital y las acciones, ¿no? El capital variable cuánto, las acciones cuánto, el costo de cada una, para que ahí lo vayan viendo. ¿Le mueves, por favor, Itzel? ¿Le bajas, nena, por favor? Menos. Bueno, ya. Ahí viene la descripción de las acciones, el que ustedes cómo las van a manejar, ¿no? Ahí viene la Asamblea General de Accionistas, si ellos, lo que decía hace ratito Itzel, quiénes lo van a poder hacer, quiénes no, quiénes lo van a decretar, bajo qué ley, ahí está la Ley General de Sociedades, cómo van a ser nuestro tipo de sociedades, cuáles son, ahora sí ya, por favor Itzel, bájale. Las acciones son las del capital variable y el tipo de sociedad, ¿no? Entonces ahí nada más las especificaron en este que estamos teniendo como A y como B, ¿no? Los títulos definitivos o certificados provisionales, que esto es lo que muchas veces dan físicamente como una acción, ¿no? Muchas veces es lo que a nosotros nos dan por ser parte como de socios. Continúa, por favor, Itzel. Todo esto es el registro de las sociedades que estamos teniendo, de las acciones que estamos nosotros registrando en el desglose de las mismas, la ley que nos va a regir, el registro de las mismas, todo eso dentro del acta constitutiva. Continúa, Leitzel, por favor. Ahí. Los títulos, que es lo que muchas veces les digo que las acciones, los títulos o los certificados, ¿qué es lo que nos dan? ¿No? ¿Qué pasa? Ahí están haciendo la especificación en caso de la pérdida, destrucción o robo. No nada más, ¿por qué quise hacer una pausa en ello? No nada más el hecho de que nosotros desglosemos
o hagamos bien mención de lo que son las acciones, tenemos nosotros siempre que tener en consecuencia qué es lo que va a pasar en casos así, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque ¿qué pasa si nosotros no lo realizamos? Pues obviamente por ahí vamos a tener una cuestión legal. Sin embargo, si nosotros lo estamos ya plasmando desde el acta, pues obviamente es muy importante que se quede asentado. ¿Por qué? Porque reitero, no sabemos nosotros qué es lo que pueda pasar. Entonces, si nosotros no lo asentamos desde un inicio, sí se va a hacer un trámite, sí se puede anexar, sí se puede subsanar. Sin embargo, nosotros ya lo tenemos previsto desde el acta para que nosotros podamos saber qué hacer en caso de una situación así, ¿no? Continúa, Itzel, por favor. Ahí lo que decíamos, ¿no? De reformar los estatutos sociales en caso de que las aportaciones de los accionistas sean más de acuerdo a lo que ya se había establecido. De igual manera, las asambleas lo podrán hacer para que entonces nosotros lo podamos obviamente registrar. Y ahí claramente dice que sí se puede, pero pues vamos, reitero, todo con un registro previo, ¿no? El aumento del capital variable, por eso y reiteramos muchas veces es la sociedad más aplicable dentro de nuestro país por el variable capital que puede manejar cada sociedad, ¿no? Y reitero, claro ejemplo puede ser la pandemia, ¿no? Hubo a lo mejor sociedades muy buenas, ¿no? Y que tenían mucho capital y que los socios eran solventes y lo que ustedes quieran, pero pues que con la pandemia se vinieron para abajo. Y tan es así que se fueron a la quiebra. Entonces, todo este capital variable o el hecho de que nosotros podamos asentarlo o manejarlo, pues obviamente nos da pie a saber a qué tenemos derecho y a qué y obligación como socios, ¿no? Hace ratito decían, ok, mi representante legal, cuando son cuando son sociedades, pues obviamente el peso del representante legal es muy importante, porque cualquier cuestión legal, pues se van primero con el representante legal, ¿no? Y entonces es el que casi siempre acaba pagando los platos rotos. Pero bueno, continuamos por favor, Itzel. El aumento del capital variable, el cómo lo vamos a registrar. No, continúale. Obviamente todo lo que conlleva, el cómo se realiza, del capital fijo, tanto lo que son el aumento como la reducción, de igual manera. Síguele. Administración de la sociedad, lo que platicábamos hace ratito, la administración de la sociedad estará a cargo de un administrador único o de un consejo de administración integrado por número de consejeros propietarios y sus respectivos suplentes que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que los nombre. Ahí es en donde nosotros vamos a ver quiénes van a estar a cargo y bajo qué función, ¿sale? Ahí viene también se redacta más o menos la función que van a ejercer cada uno. Continúa, Itzel, por favor. Obvio, ahí también viene y viene especificado nosotros, si no es el poder, la función que nosotros les estamos dando o el poder que les estamos dando a través, el peso a través de la misma acta, ¿no? Continúale. Todo eso nos habla del administrador, de las funciones y de quienes lo integran, de las facultades que podemos tener para que puedan ustedes, pues obviamente, verlo más adelante, ¿no? Y ya que lo lean, pues obviamente lo van a poder ver. La sociedad obviamente va a estar encargada ahí es en donde hacemos la observación de que va a tener gerente, director general, subgerente y el desempeño que va a tener cada uno. Y pues obviamente de igual manera cuando ya hacen mención, entonces dentro de ellos ya los están agregando en el consejo de administración o administración única, ¿no? Continúale, por favor. El pago o los beneficios que vamos a tener por estar dentro de este mismo consejo,
lo establecido en nuestra sociedad acerca de lo que es ser un administrador de la Ley General de Sociedades, en donde nos hablan acerca de estos temas, que es el administrador y el consejo de administración, estableciéndolo pues bajo expresamente la ley. ¿Por qué hacen esta mención? Porque ellos, para no colocar todas las facultades que van a tener, pues obviamente nada más nos dicen de acuerdo, apegándonos a lo que diga la Ley de Sociedades, ¿no? Ahí es lo que también, mira, ahí es lo que vienen los tipos de poderes, lo que decía Olguita, lo que decía Itzel, ¿no? El poder general para pleitos y cobranzas, lo que decía Bian. Bueno, pues ¿a quién se lo doy? Pues a los abogados de la empresa, ¿no? Para que entonces nada más el abogado pueda ejercer un juicio por una cobranza. Es el único que va a poder tener este poder, ¿no? Entonces, si quieres, síguele, por favor, Itzel. Y ahí habla de este poder a lo que nosotros estamos o a lo que vamos a tener, por así decir, derecho, ¿no? El poder para actos de administración en materia laboral. Bueno, pues entonces ahí vamos a ver entonces lo que nosotros estamos teniendo la obligación o a qué nos conlleva el consejo para actos en materia laboral, ¿no? ¿A qué nos referimos? Muchas veces pueden ser a todo lo que es lo que decía Bian de recursos humanos, ¿no? Los actos de administración, de igual manera, las gestorías, que es lo que decía Olga, a lo que nosotros podemos hacer o a lo que estamos facultados para, reitero, y ahí mismo cada poder nos refiere el nombre que va a llevar y a lo que nosotros estamos obligados, ¿no? Continúa, Itzel, por favor. Los actos de dominio, pero sí es muy importante, como decía Olga, ¿no? Bueno, yo he estado en algunas empresas en las cuales, pues bueno, se van decretando diferentes poderes. Y pues nosotros, como también nos decía Bian, nos decía Itzel, pues al final del día son diferentes facultades las que nosotros vamos a tener. Este poder general, ¿por qué? A ver, Itzel, tú que lo señalaste, ¿por qué señalaste esta parte de amplísimo? Porque hay poderes que son limitados exclusivamente para un acto en específico, y cuando señala amplísimo se refiere a que van a ser muchos más, y también era lo que habíamos comentado. Todo eso sí se debe de ser muy, muy preciso en cómo van a ser esos poderes que se van a otorgar para que se puedan ejercer. Efectivamente, ¿qué pasa si no colocamos esta palabrita? Entonces ahí sí estamos delimitando ese poder. ¿Por qué? Porque entonces nada más va a ser para lo que viene y está establecido, nada más. Si nosotros colocamos esa palabra más allá de los actos de dominio, entonces podemos realizar otra función o el poder va a ser para ello, ¿no? Pero no nos estamos delimitando como en los anteriores. Si se dieron cuenta, digo, fue a grandes rasgos, pero en los anteriores sí venía un poquito más a detalle, ¿no? Venía más desglosado a lo que nos estamos apegando o a lo que podemos tramitar. Y en este no, en este si se dan cuenta viene un poquito más de manera general, pero con esa palabra. Muchas gracias, Itzel, continúale. Viene ahí ya lo que es el Consejo de Administración, de igual manera, en dónde estará, cómo serán las sesiones, quiénes las van a presidir, toda esta parte, ¿no? Continúale, por favor. El domicilio, toda esa parte del consejo. Las sesiones que son las que van a llevar a cabo, el cómo se van a llevar a cabo, de qué va a funcionar, cómo van a tener validez, porque por decir aquí es de lo que aquí decía, en la ausencia de uno de ambos actuarán como presidente, el secretario o correspondientes al consejo de administración. ¿Quiénes, cómo va a tener validez una asamblea, ¿no? Para que nosotros podamos ver el peso que tiene el consejo de administración dentro de cada sociedad,
¿no? Aquí habla del libro de actas, de lo que les decía, a falta de quórum, qué es lo que, qué acta se va a levantar, qué tipo de acta, y qué es lo que tiene que conllevar esa acta, ¿no? ¿Qué pasa de decisiones fuera de lo que es este tipo de, que le llaman muchas veces las asambleas, ¿no? Continúa, Litzel, por favor. Ahí ya viene la vigilancia de la sociedad. ¿Quién estará a cargo, no? Ahí vienen los comisarios, ahí viene la asamblea. Continúale, continúale. Asamblea de accionistas, lo que decíamos anteriormente, cuántos accionistas van a tener que estar, cómo se van a llevar a cabo este tipo de asambleas, qué cargo van a tener, cómo van a valer, qué decisiones se van a tomar, cómo se van a respetar esas decisiones, perdón. Continúale, por favor, Itzel. Todas estas son de las asambleas, ¿eh? Ahí de las utilidades, de los ejercicios, ahí aguas ustedes, que es en lo que más ustedes como contadores, ahí es en donde ustedes entran, ¿no? Y juegan el papel importante porque es de la información financiera, de las utilidades y de las pérdidas, ¿no? Entonces, ahí sí ustedes les puedo decir, en este capítulo, échense un clavadito y pónganle mucha atención porque ustedes es en donde lo van a ver, que reitero, no es lo mismo hablarlo, exponerlo y mencionarlo en cuestión de ello, a que entonces lo veamos aquí establecido, porque entonces muchas veces ustedes como contadores es en donde dicen, bueno, tengo un problema. ¿De dónde surge el problema? Pues primero déjame ver cómo estás en tu acta, ¿no? Y de ahí le vemos. Iván, tienes tu manita. Sí. Es aportación, pero también es duda. Mire, en esta parte yo tengo el entendido, pero no, sin estar seguro, que los socios no pueden participar dentro de la nómina de la empresa, obviamente por ser socios. Ellos tienen que presentar su declaración, todos los gastos que hagan los tienen que facturar, obviamente, para la empresa y tienen que hacer su declaración. Pero ellos participan en los dividendos de la empresa. Tampoco pueden estar dados de alta en el Seguro Social, en el registro patronal de la empresa. Eso es lo que cuando yo di de alta la empresa, eso fue lo que me dijeron, que no podía estar yo en el registro patronal y tampoco podía estar dentro de la nómina. Sin embargo, en las empresas donde he estado, los socios están dentro de la nómina y son los primeros en apuntarse en el Seguro Social con unos sueldos altísimos y según esto no es legal. Entonces es aportación y es duda a su vez porque no estoy seguro si así sea. Sí, sí, de hecho sí. ¿Por qué crees que se registran? ¿Y por qué crees que ellos como socios y más de la empresa obviamente forman parte de una inscripción en el registro? Claro que sí lo pueden hacer y siendo socios. Sin embargo, obviamente, ¿qué es lo que decíamos anteriormente? Viste que decía algo de directores, ¿no? Entonces, muchas veces ellos juegan ese papel. Ellos tienen un cargo en el cual dices, ok, sí soy socio, pero también voy a formar parte del consejo, o a lo mejor voy a formar parte voy a ser el director general y entonces sobre ese cargo hago la inscripción y sobre ello es que me doy de alta. Sí se puede hacer, reitero, siempre y cuando tú lo tengas establecido y todos tus demás socios también estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque no nada más es de yo por ser socio y ya formo parte de la sociedad, entonces voy a llegar a la empresa y voy a empezar a dar órdenes, ¿no? O voy a hacer todos mis gastos, mi facturación, toda esta parte, sin que yo tenga esa facultad y ese permiso. Sin embargo, si desde aquí ustedes como socios están de acuerdo y lo están autorizando, sí lo puedes realizar. Dicen que lo que no está prohibido está permitido y si ustedes ahí no lo colocan, pues obviamente entonces es porque lo puedes realizar.
Ok, entonces ¿no? entiendo que los socios capitales, los que no realizan una función dentro de la empresa, ellos pues quedan exentos, si no se estipula, quedan exentos de participar dentro de la nómina, porque hay muchos socios que invierten en empresas, pero no participan, o sea, no participan en el funcionamiento. Y en donde viene la parte de los beneficios de las utilidades, que es lo que estamos viendo, es en donde te vas a dar cuenta cómo van a entrar ese tipo de socios o las ganancias que van a tener. No sé si me expliqué. Sí, sí, ya quedó claro. ¿Sí? Sí, Ok. Gracias, gracias. Iván. Bien. Miss, también tengo esa duda porque, por ejemplo, ahí como es la información financiera, contablemente, bueno, yo sé que cuando se constituye una empresa, pues sí debes de darte un sueldo. Sí, por eso es, pero volvemos a lo mismo. Aquí no hay que confundirnos. Estos ejercicios y la información financiera, utilidades, pérdidas, es quién lo va a realizar, quién va a tener acceso, cómo lo van a hacer, cada cuándo, toda esta parte. Sin embargo, ¿qué pasa si dentro de, a lo mejor, tú ya dentro de tus poderes, tú ya diste uno para que una persona en específico te haga este tipo de trabajo de gestoría, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, el tipo de información que tú estás manejando, ¿quién te lo va a realizar? Pues el contador. Pero es un trabajo anexo que tú puedes tener dentro de lo que es la empresa, lo que decía Iván, ¿no? Puede ser contratado, más no te está obligando a que estés aquí como socio. Entonces eso te hace que tengas un registro. ¿Sí me expliqué? Sí, 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 Miss, ya. Perfecto. Gracias. Continúa, Leitzel, por favor. Madre mía. Bueno, todo este capítulo nos habla de utilidades. Todo. Las utilidades, el cómo se van a repartir, cuándo, de la disolución y la liquidación de la sociedad, cuándo se hace, cómo se hace, de qué manera se liquida, ante quién la tengo que hacer, cómo se tiene que tramitar, también viene ahí. Continúa, Leitzel, porfa. Bueno, aquí ya habla de la jurisdicción, el hecho de que nosotros lo hagamos en la Ciudad de México. Ejemplo, si el día de mañana tenemos un problema entre socios, ahí se aplica que donde vamos nosotros a llevar el pleito va a ser a la jurisdicción en la que nosotros estamos creando la sociedad, ¿no? La nacionalidad y la legislación sobre la cual nosotros nos vamos a guiar para cualquier situación que digamos que nos haga falta, que la subsane, a qué legislación nos vamos a ir. Continúale, por favor. Y bueno, ahí en diversos ya es cualquier situación que nosotros queramos agregar. Sí, ya me voy, Olga, ya, no me regañes, ya son 12:22, ya me voy, se me fue el tiempo ahora sí con la clase. Perdón, reitero, en la semana les subo calificaciones, ya no me dio tiempo de que la pudiéramos acabar de ver, ya no le falta mucho. Chéquenla, estudienlos, cualquier situación que tengan, con todo gusto me la hacen saber. Alguna duda, no importa. Muchas veces si no contesto en el WhatsApp, con todo gusto si tenemos alguna duda, cuando chequen el documento y les surja alguna situación, con todo gusto yo quedo a sus órdenes. En la semana subo calificaciones. Dentro de 8 días estaríamos cerrando cuatrimestre. Por si tuvieran cualquier otra duda, lo checamos dentro de 8 días, ¿no? Y sería todo por mi parte. Que tengan un excelente fin de semana y un abrazo. Muchas gracias, profe. Para servirles. Gracias. Hasta luego. Igualmente, buen día.